porque algo asombroso ocurrió. Y yo os voy a contar brevísimamente la experiencia. Yo sabía que Pablo andaba en Twitter haciendo cosas de lo del virus, pero como tanta gente, yo decía, ¿qué le pasa a este hombre tan enganchado con el virus, no? O sea, lo veíamos lejos, seguíamos yendo a jugar al fútbol, seguíamos viendo nuestra vida normal, seguíamos tal. Y Pablo, de vez en cuando me llamaba y me decía, oye, mira, me han mencionado no sé qué por el virus. Ah, vale. Hasta que hay un momento en que todo se precipita, ¿no? Este vídeo tuvo millones de descargas en internet y este vídeo es que yo creo que cambia nuestra vida, ¿sabes? O sea, cambia nuestra vida como profesionales, como personas, como todo. Vamos a recordarlo, Guillermo, Diego, por favor, para todo el mundo, en la estirpe de los libres. Yo lo que encuentro son básicamente dos cosas. Por un lado, gente con mucha ansiedad, que carece de información. Por otro lado, muchísimos mensajes azucarados por parte de las fuentes oficiales. Creo que la retórica está anulando completamente a la ciencia. No se nos está diciendo la verdad, no se nos está diciendo completamente la realidad que se está ocurriendo y con todo eso se producen dos cosas. Hay mucha gente que cree que hay algo más, lo que alimenta teorías de la conspiración. Exacto. Que están ahí, miedo, ansiedad y lo que más me preocupa, comentaba el doctor Camacho que la pandemia es algo inevitable, yo hablando con científicos de todo el mundo tengo clarísimo que así es y la P de la que yo quiero hablar, más que de pandemia, es de preparación. Y lo que veo es que no estamos preparados para manejar una situación como esta. No lo está nadie porque, como decía el doctor Camacho, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Cada día, cada minuto que pasa, conocemos datos nuevos. Iker, esto no es la preparación de una cumbre del clima. España no puede prepararse en un mes. Necesitamos empezar a actuar hoy. Vamos a ver que nadie esperaba. ¿Cuál es la importancia de ese vídeo? Y además no está lo mollar en ese vídeo. Pablo luego empieza a dar sartenazos, como ya sabéis. No sé si, Diego, Guille, si está la parte del vídeo donde Pablo... Si está, lo ponéis. Si no, pues no está. No os preocupéis. Empieza a decir que no hay respiradores. Empieza a decir que va a haber problemas en las camas de UCI. Empieza a decir que nos van a confinar. Y empieza a decir que acopie usted comida. Yo no quiero ni contar, porque ese programa se graba, si no me equivoco, un 20 de febrero. Quedan 24 o 25 días para el estado de alarma y toda España se reía de esto. Toda España. Todos los medios, los políticos, los científicos, los poderes fácticos, todos, menos un programa de misterio. Está bien el enlace con esto de los ovnis. Que va a venir aquí un programa de misterio a contarnos la verdad. Pero Pablo Fuente, como con todos los temas, estaba contando la verdad. Escuchar ese vídeo y ver ese vídeo es algo que todavía pone los pelos de punta y lo hemos puesto muchas veces. Pablo hace un análisis de lo que está pasando. Tan pronto. En ese momento había 7 víctimas del virus en Italia y en España ninguna. Empezaba el rollo aquel de un hotel en las Islas Canarias. Y lo que cuenta Pablo es que nos vayamos a casa con comida. En directo, no, grabado en un programa que se emite un domingo de febrero. El impacto fue brutal y un montón de gente tomó que éramos los del misterio, evidentemente, otro que era decir por decir, y mucha gente, y esa gente me está escribiendo y nos está escribiendo, como Toño Cobas, que ahora mismo se acaba de hacer miembro y entra por tanto en todos los sorteos y espero que disfrute mucho de todo el material extra que hay. Bueno, pues Pablo suelta eso y lo que no hemos contado, y es lógico, es que la propia cadena dijo, pero chicos, ¿esto qué es? O sea, si la gente se está riendo de las mascarillas, si los grandes presentadores están descojonando vivos, si los políticos dicen que esto no es nada, si habrá 2 o 3 casos, si están preparando el 8M para dentro de 20 días, si el experto Fernando Simón dice que esto no va a ocurrir nada, si todos los noticiarios eran señores venerables de pelo blanco que te miraban, doctores, señora, ni mascarilla ni nada, y nos reíamos, se reían otros, claro. Entonces la gran pregunta, estoy seguro y lo estoy viendo aquí, es por qué Pablo tenía esa información y acertó punto por punto. El resto de compañeros también tenía información, pero ninguno era como la de Pablo Fuente. ¿Qué pasa con esto, Pablo? ¿Por qué esto enganche con el virus? ¿Y cuándo empiezas a tener miedo de verdad? Decir, esto va a ser un auténtico apocalipsis, un desastre, como fue en esos primeros 2 meses. Y todavía ahí no empezaron los problemas. Y luego contamos los problemas. ¿Por qué tenías tú esa información? Te han llegado a llamar agente secreto. Han llegado a decir... O sea, gente no indocumentados, indocumentados / sinvergüenzas, y uno entiende
muchas veces cómo es la información y lo que manejan. Cuando dicen que Pablo Fuente importaba material sanitario de todo esto, que se había hecho de oro con la pandemia, cuando es al revés. O sea, precisamente su sector se vio muy perjudicado por la pandemia, pero es la información que se maneja. ¿Por qué un hombre que no es un periodista de investigación, aunque es mejor que la inmensa mayoría de todos los periodistas de investigación, por qué un hombre que no es virólogo ni es inmunólogo, me lo preguntaban antes en Twitter, traza esos contactos rápidamente, se convierte en una referencia y tiene los santos cojones, permitidme la palabra, de irse a un estudio? También tiene que ser un director que está loco, claro, porque otro director te hubiera cortado, hubiera dicho, Totalmente. no se puede hablar de esto. Y suelta para España a 2 millones y pico de personas eso. ¿Qué pasaba? ¿Qué sabías que no sabíamos los demás? Pues fíjate, Iker, yo recuerdo, hace poco he estado, como sabes, estoy en el proceso de la mudanza y estaba sacando todos los papeles, tenía absolutamente todas las claves guardadas. Yo te mando un correo a finales de diciembre de 2019 y tú me dices, recuerdo que mando un primer correo, lo lees, me dices, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Luego mando otro segundo correo y me dices, vamos, ponte con ello, ¿no? Como dándome cancha a que yo, bueno, pues siga un poco el ¿Esos instinto. correos los tienes, Pablo? Sí, tengo todo guardado. Guárdalos, ¿eh? Tengo no todo me acordaba de absolutamente... esto. Guárdalos porque eso es histórico. Sí. Eso un día tienes que publicarlo. Te vas que te lo dije, ¿no? Sí, un sí, día me lo tienes que dijiste. publicarlo, Pablo. Pues tengo todo guardado correos. y en diciembre yo había vivido en China, yo trabajo con gente allí y empiezo a recibir informaciones de, oye, aquí hay algo que está pasando, algo que no pinta bien, y mi instinto me hace volcarme. Tengo una personalidad muy obsesiva, también hay que decirlo, que tiene su parte buena, que en este caso fue la que me llevó a indagar y tirar del hilo. Tiene su parte mala, que es pues la cantidad de horas que te metes obsesivamente en un tema, como también puede ser tú, ¿no? Con lo cual empiezo a contactar con científicos y empiezo a triangular como haría un GPS, ¿no? Y de repente veo que gente a la que yo doy credibilidad empiezan a coincidir en ciertas líneas de información y yo, hilando temas, digo, aquí hay algo gordo que se está cociendo y noto una calma chicha total que a mí me escama profundamente. Eso me lleva a, pues como un Miura, cuando tú me das el pase, como bien decías, porque tienes que tener a una persona loca que te lleve a televisión y dos, que te dé la oportunidad de decir eso en directo, pues que ahora sabemos, Pablo, primero no había nadie que lo dijese. Pero si alguien lo hubiese dicho, no hubiera salido nunca en televisión. Hay que decirlo. Totalmente. Y además es que si yo tenía esa información, Iker, estoy absolutamente convencido de que hay poderes en este país y servicios de inteligencia, miembros del gobierno, que también la manejaban. Es absolutamente imposible que fuese un trabajo de Pablo Fuente. Es decir, esto es algo que seguro ellos hubieran tenido el mismo acceso que he tenido yo, con un mínimo de, además con todos los equipos que tienen, ¿no? Esto fue una labor al principio en solitario, luego con todo el equipo. Pero claro, cuando yo voy a televisión, contamos todo aquello en aquella mesa y lo que nos cayó encima de alarmistas y demás, y yo jamás dudé ni un minuto. Y yo creo que las peticiones que hubo para que eliminaran el programa, sí. Eso el público no lo sabe. Por esa emisión hubo cientos de peticiones de determinados organismos de que nos quitaran a nosotros y el programa. También hay que reconocer que le echó 2 bemoles el consejero delegado Pablo Basile, hay que decirlo, así como él estaba absolutamente alucinado con lo que Iker y Pablo contaban y el equipo, porque es que yo lo he hablado con él y con los directivos, es que no nos podían creer en el sentido de, pero esto es de donde han venido, o sea, ¿cómo no? Si todo el entorno dice lo contrario. Esto es la pelea que la gente no sabe y los que cuentan de... A mí me hace mucha gracia, Pablo, cuando nos dicen, vosotros a favor del gobierno, digo, pero la gente que ha visto, o sea, la gente... Cuando la gente se moría, oiga, cuando la gente se moría, que ahora se muere menos, pero también se muere, pero menos, cuando la gente se moría con un virus que te agarraba los pulmones y te fundía, a mucha gente, sobre todo gente con problemas, pero te fundía ese virus y hay que pensarlo, pues este señor y yo y el resto del equipo, la propia directiva, hay que decir, yo tengo que reconocer que dieron luz verde, que también, oye, que tendrían sus presiones, sí. Sí. Pero nosotros sabían que no nos íbamos a callar. O sea, sabían perfectamente, esto se lo dedico a toda esta gente que habla de lo que sabían perfectamente, nos fuimos a casa, sabían perfectamente que nosotros no íbamos, o sea, que tenía que salir ese programa, que si no, no podían contar más con nosotros, que esa es la función que creíamos que teníamos que tener. Pero es que es 20 días antes
del estado de alarma. Y cuando uno ve las frases de Simón el día 8 de marzo, diciendo que su hijo que vaya a la manifestación, que el machismo mata más a algunos directivos, a algunos dirigentes políticos, machismo mata mucho más que el coronavirus, en ese clima, esto es 18 días antes de eso. Diego, Guille, por favor, si tenéis el trozo de vídeo, da igual el momento que entre, donde Pablo empieza a enumerar lo que nos va a pasar, ponedlo en cuanto a lo que tengáis, lo soltáis, nos cortáis, da igual, ¿vale? Quiero que mucho público que hay de América ahora mismo, de otras partes, lo vea por si no lo ha visto. No es una profecía 5 días antes del estado de alarma. Es una profecía 25 días antes prácticamente del estado de alarma. ¿Cómo es posible? ¿Eres más listo que los demás? Pablo, ¿cómo nadie sabía eso en España? La pregunta es, y me la hacen los amigos, que están ahí a tope, José Manuel Ridalgo se acaba de escribir, Jonathan Fernández acaba de escribir, gracias a todos, chicos. El asunto es, ¿cómo es posible que eso que tú veías tan claro 25 días antes? El problema de Pablo Fuente, que no sé cómo no lo han quitado de en medio, el problema de Pablo Fuente y de quienes protegíamos a Pablo Fuente o quienes avalábamos a Pablo Fuente, es que esa teoría absurda, absolutamente maniquea de primero de GB para idiocia, de no se podía saber, eso es falso, porque Pablo no se inventó nada. Pablo estaba en contacto, claro, es Twitter y las redes sociales las que te permiten entrar en contacto con virólogos. Hay gente que dice, ¿y por qué Pablo tenía estos contactos? ¿Por qué? Pues, y los demás no. Pues es que es tan sencillo como ponerte a escribirles y, oye, necesito hablar contigo, necesito verificar esto, necesito que me cuentes un poco más de dónde está saliendo esta información, y ves la accesibilidad brutal de todos ellos. Es decir, no era una barrera infranqueable, lo único que necesitabas eras bueno, pues de sacrificio a la hora de dedicar horas de sueño, porque muchos de ellos estaban en otras zonas horarias, estábamos hablando con Asia. Pero bueno, no era una labor absolutamente imposible, sino que era un poco de interés. Conocías el continente asiático por haber trabajado ahí, no solo de turista, ¿no? Sino, y eso fue también muy importante, Iker, porque clave. tener gente en las que te dice, oye, esto va en serio, hay que saber diferenciar muchas veces lo que es propaganda de lo que no, de lo que ves cosas que allí preocupan y de repente dices, oye, ojo, que esto va más serio, ¿no? Y cuando tú empiezas a triangular y empiezas a escuchar de aquí, de allí, de allá, yo dije, oye, tengo el convencimiento pleno. Y de hecho yo cuando yo te envié las claves para aquel programa y las escribía, tengo todo aquello guardado. Guárdalo como oro en paño, por favor, ¿eh? Bueno, Tú también lo tengo, en ningún claro, momento lo pones en duda. En ningún momento lo pones en duda. Yo llego a aquel plató, es que estoy casi vomitando todo aquello. De hecho, si analizamos el vídeo, ves que no hilo bien el discurso, ¿no? Y que hay frases un poco inconexas, pero porque es que tenía tal convencimiento de que eso iba a pasar. O sea, en ningún momento lo dudé, no dije, no creo que. No. Esto es lo que va a pasar. ¿Sabes lo que ocurre, Pablo? Y fue el tono también, yo creo. El tono, que el público olvidamos rápido y no entiende el contexto de lo que se vivía en España. O sea, por desgracia o por fortuna, y creo que por fortuna, digamos, para nuestra amistad personal, no nos equivocamos. Por desgracia, no nos equivocamos por lo que pasó. Pero es que nadie, y menos en prime time en televisión, no es que atisbara. Es que la gente se daba abrazos, es que la gente decía que había que viajar, es que la gente decía que los contagiados no pasaban nada, que fueron a plató. Sí, esa era la realidad. Cada uno que aguante su vela, esa era la realidad. ¿Yo qué quieren que les haga? Luego los problemas que vamos a contar, que ha tenido Pablo, he tenido yo, surgen por eso, porque al principio todos los que nos llaman progubernamentales, es que yo, perdonadme, pero es que no es que me ría, es que no han visto lo que ha pasado. Hay un mensaje muy interesante de un crack que es nuestro amigo de Sinvergüenzas. Quiero que me lo recuperéis, por favor. Me ha parecido muy curioso, Pablo. Nuestro amigo Raúl Martín dice, sí, a ver si la oferta del extranjero se la ha hecho el gobierno para quitarse de en medio. No. Es buena, ¿eh? Sí, pero bueno, sabes que han surgido hasta rumores de que me voy a trabajar para las farmacéuticas de las vacunas, ¿no? Bueno. A mí alguien me escribió hace poco diciendo, pero claro, él como negocia con mascarillas, con viales, con tal. Y tú dices, yo de verdad pensaba, si estos son los mismos que defienden otras cosas, claro, ahora entiendes el rigor de lo que defienden. He de decirte, Iker, y además tengo las facturas guardadas, yo envié
miles de mascarillas desde aquí a China. Sí, señor. Muy al principio. Sí, O sea, señor. estoy hablando de antes incluso de ese vídeo. Yo compré mascarillas en España y las envié a China, a las fábricas que trabajaban conmigo, porque ellos Para ya estaban... proteger a la gente. Sí. O Exacto. sea Es que que es brutal. bueno, son cosas de la intrahistoria, ¿no? Que a lo mejor nunca las hemos contado, pero cómo hicimos todo aquello y luego esas mismas fábricas en China fueron las que a nosotros nos enviaron alguna caja de mascarillas cuando no había. De verdad. No sé. Pablo, y por tanto, ¿y cómo es el impacto en tu vida después de esa noche? De esa noche en la que todavía no existe la estirpe, van a hacer muy poco después, pero de repente un tipo con gafas, con pinta de Clark Kent, muy serio, que la gente conoce poco porque ha aparecido varias veces, porque lo que mucha gente no sabe es que Pablo ya estaba dentro del equipo, porque yo sabía dónde hay un valor, otra cosa no, ¿no? Pero sé dónde hay un valor, entonces sabía su estilo, además me encanta, y cómo cuenta las cosas, y sobre todo es tan obsesivo como yo o más, que es muy difícil, y cómo se mete en los temas. Pero claro, estábamos ante un tema que ha afectado como ningún otro al mundo entero. Pero es que luego, esto que ha pasado con Cuarto Milenio, con Pablo Fuente y con el equipo, no te creas que en muchos países tenemos un hermano en Perú, en Argentina, ¿qué ha pasado? No, no. La asunción de que el virus no era nada es internacional prácticamente. Esto es muy extraño. Bien, por tanto, los primeros problemas o cómo es el impacto y cuándo empiezas a ver que hay gente que está muy agradecida, que es lo principal, pero cuándo empiezas a ver que hay gente molesta con lo que has dicho y desde qué órbitas. Yo creo que hay un momento que el vídeo, fíjate, se produce la emisión, empieza a tener una repercusión, pero luego hay un momento que hubo ahí como un lapso de algunas semanas en la que el vídeo de repente se hizo viral en redes. O sea, Quizá cuando empieza la pandemia de verdad. Y sí, dicen, el tipo de las gafas tenía razón. transcurrieron unas semanas, no sé por qué, ahora no recuerdo cuántas, pero hubo un momento en que eso empezó a, como la pólvora, bueno, de hecho me llegaban WhatsApp a mí mismo del vídeo, de grupos, y entonces ahí dices, ostras, ojo que esto está cogiendo mucha repercusión, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que se produce el clic total en el que la gente, que es para mí una de las primeras etapas de la pandemia, en la que es el miedo generalizado, en la que todo el mundo, ante algo de lo que se reían muchos, de lo que se minimizaba, y cuando vemos que es algo, una amenaza real, la gente, la primera reacción fue, ostras. Y ahí yo creo que nos abrieron las orejas de decir, lo que cuentan estos tipos, ojo, que están dando en el clavo, ¿no? Yo creo que ahí se produce un declic. A raíz ¿Problemas? de ahí, bueno, los problemas tardaron en llegar, Iker. Curioso. Sí, porque, como te decía, hay esa primera etapa en la que todo el mundo te escucha, todos estábamos encerrados ya, era al principio, y todo el mundo con muchísimo miedo, y cuando va a llegar el verano, que es cuando ya salimos de ese primer confinamiento, se produce un cambio radical, es como pasamos a ser los malos de la película. O sea, oye, dejar de contar esta historia, estáis metiendo miedo a la población, y ahí es cuando se empiezan a producir las primeras amenazas. Primero... Pero es curioso, Pablo, ya lo vas a contar con detalle, es decir, nadie de la órbita gubernamental, por aquí el desafío clave es que unos chicos decían en un programa totalmente lo contrario que lo que decía la autoridad competente, que en ese momento era el gobierno. Yo, por ejemplo, mucha gente de la izquierda, vamos a llamarlo así, ¿vale? Tengo problemas con la izquierda y con la derecha, me da igual. Pero al principio es la izquierda la que empieza un reloj averiado 2 veces bien la hora. El ámbito científico es el que se mete conmigo muy fuerte en el sentido del alarmismo del cuarto milenio. Sí. Mi venganza suave fue empezar aquel programa de Origen, 2020, vuelta del programa en septiembre, poniendo los titulares de lo que habían dicho, ¿no? Portales de televisión, periódicos digitales, el alarmismo, el amarillismo del cuarto milenio. Eso en febrero del 2020. Sí. Luego ellos, evidentemente, se sumaron al carro. Pero conmigo sí hubo, o sea, es muy curioso esto no lo habíamos hablado, conmigo sí hubo mucha crítica del ámbito de la izquierda, Bueno, ultraderechista, no sé cuánto. Artículos demoledores, Iker. Sí, sí. Y luego se iba a girar esto. Sí. Se iba a girar. O sea, es decir, la parte más, por lo que se identifican ellos, de ultraderecha o de derecha, empezaba
a vernos como un peligro cuando nosotros lo que habíamos hecho era enfrentarnos al gobierno. Ni siquiera ellos se habían enfrentado, ni siquiera esa gente tan beligerante o negacionista, como quieren llamarlo, se habían enfrentado al principio al gobierno. Entonces aquí pasaba algo. Los únicos que frontalmente, porque luego van saliendo más, luego hay más personajes, digamos, que surgen, pero ya es abril. Pero esa primera parte es muy importante, Pablo. Y dices que llega el verano, Sí. quizá llegan las restricciones, Sí. llega el estado de alarma y hay una parte de la sociedad que considera que estos chicos que se han metido con el gobierno ahora están diciendo lo que dice el gobierno. Sí. Coño, claro, pero es que eso era lo contrario hace 2 meses. Y nosotros Claro. no hemos cambiado de opinión. Y entonces Los que han cambiado son ellos, ¿no? Pero ahí empiezan a pasar cosas. Cuéntanos. Nos convertimos en los malos malísimos para el otro grupo, por así decirlo, y empiezan a llegar amenazas que en un principio pues parecían cosas como de broma, pero que van adquiriendo peso y adquieren un peso lo suficientemente importante como para que yo te diga, oye, esto a mí me sobrepasó de decírtelo, Iker, una persona ¿En qué momento viste que no podías, Pablo? Bueno, cuando publican dónde vivo, cuando dicen que van a matar a mis 2 hijos, o sea, cuando ya ves que está surgiendo información muy, muy cerca a tu realidad, ¿no? Mirad lo que estamos viendo. Hablan de Pablo Fuente aquí. Fíjate el impacto. Claro, Mira, aquí está Pablo el Fuente se artículo, ¿no? convierte Aquí está el artículo, dijeron que matarían a mis hijos. en un icono, ¿no? Todos los medios hablando de un vídeo que nadie se puede creer, pero que todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando, pero queda en esos días. En esos días éramos unos chiflados, ¿no? Las amenazas vienen de otro sector, ¿no? Sí. Así como la izquierda había sido relativamente combativa porque a mí me han puesto de nazi, de ideólogo nazi, en fin, todo esto perfectamente programado en el sentido de intentar atacar a una figura que está molestando. Pero curiosamente a ti no te molestan tanto y de pronto empieza el otro lado. Antes de que me cuentes el otro lado, porque somos muchísimos. Recordad, amigos, podéis participar porque me parece un homenaje a Pablo maravilloso. Qué Horizonte. joya. ¿Qué pasa entonces en ese largo verano donde tú y yo hemos hablado mucho? Yo creo que hay que contar las cosas sin ningún tipo de tapujos. Bueno, yo hay un momento, Iker, en que te llamo y te digo, oye, mira, yo lo dejo, o sea, yo no estoy dispuesto a poner en riesgo la vida de mi familia porque hubo un momento que así lo percibí, o sea, que porque todo el mundo te dice, bueno, no te preocupes, ¿no? Hasta que ves que es una cosa lo suficientemente seria como para plantearte, oye, a mí, yo es que no saco nada de esto, ¿no? Entonces pongo en la balanza y digo, a mí no me merece la pena esta exposición y sufrir como sufrí yo, porque yo no estaba acostumbrado a leer este tipo de cosas, que te digo, oye, Iker, yo me voy, lo dejo. Recuerdo que tú publicas una foto, no sé si te acordarás, Resiste, no sé si te acuerdas, que pones una foto mía y pones Resiste como diciendo, amigo, hay que aguantar y nuestra labor es mucho más importante. Yo tengo un periodo de reflexión en el que entiendo que lo que estamos haciendo va mucho más allá de lo personal, o sea, que estamos ayudando a tanta gente que hay que seguir y es verdad, no sé si lo puedo contar o no, Iker, Cuenta todo. Que tú pones medios, tiras de contactos y de gente que tú conoces para que me ayuden a, bueno, pues a proteger a mi familia de cierta manera, ¿no? Entender. Evidentemente, lo que tiene que hacer un compañero, ¿no? Sí, bueno, pero a lo mejor no todo el mundo lo haría, ¿no? Pero tú pones a, bueno, pues a gente de tu entorno, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que analizan la situación y bueno, pues la verdad es que se han portado estupendamente conmigo. Aquella amenaza, hay que decirlo. Mira qué bueno, mira, Pablo. No sé si te acordabas de esta foto. No me acordaba. Sé que la habían hecho conmigo y que yo la hice contigo. Sí, tú lo hiciste conmigo porque yo te llamé y te dije, Iker, no puedo más. O sea, no puedo más. ¿Y yo cómo puedo ser tan pesado, tío? Porque seguramente tenías toda la razón del mundo, Pablo, en ese momento. ¿Sabes lo que pasa? Que tú siempre me dijiste, o sea, yo creo que, claro, tú llevas muchos años en los medios. Yo era una persona completamente ajena a todo esto. Entonces tú estabas con la piel mucho más curtida que la mía, ¿no? Yo tenía la piel fina en el sentido de que no. Yo cuando leía todo aquello decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Es que yo no saco nada de esto, solo disgusto, solo miedo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la verdad es que se portaron muy bien. Me dijeron, oye, estamos con esto, no te preocupes. En ese momento yo veo que me relajo también porque veo que hay un soporte detrás y es una cosa que siempre te he agradecido. Y seguimos con nuestra labor, que no es ni más ni menos que contar lo que honestamente pensamos que es la realidad, ¿no? Lo que está ocurriendo y bueno, el análisis... gente de la Fuerza de Seguridad del Estado y otros amiguetes, pero bueno, tampoco... Nah, es broma. Sí. Bueno. Claro, hay alguno que, perdóname, hay alguno que si se pasa en exceso con tu equipo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Oye, chaval, o sea, no. Entonces, el tema es el siguiente. Esto es para... Hubo un momento que yo vi a Pablo muy agobiado, tremendamente agobiado, y luego también decía yo, que yo creo que te lo he contado alguna vez, hay gente que dice qué fuerte, madre mía, pero bueno, yo creo que es la noche para contar esto. Hay un momento en que yo vi a un compañero, lógicamente, agobiadísimo, imagínate su familia, publicando sitios de dónde vivías, no sé qué, pero esta peña de qué va, o sea, y además con la sensación de que tú estabas ayudando y que ibas en contra del gobierno, o sea, te tomaban por seguidor del gobierno cuando tú habías dinamitado lo que decía el gobierno. Es que es increíble. Yo no entendía el trasvase, ¿no? No entendía cómo había tanto tarugo, y lo sigue habiendo, que decía que nosotros somos pro gobierno. No, señores, el gobierno habrá admitido que esto es una pandemia, ha puesto unas normas que a nadie le gustan, de acuerdo, pero debe ser lo que deben tener que hacer en este momento para combatir esta primera ola. Y usted me toma a mí como colaboracionista, cuando yo soy el enemigo número uno del gobierno, el único que le ha echado criadillas para enfrentarme en un medio de comunicación a lo que ustedes dicen. Pero entonces, o sea, es como si la gente obviara para su interés esa primera parte en la que nosotros somos la bestia negra, o sea, los que ponemos todo en solfa. Si no, la teoría de no se podía saber y a toro pasado hubiera funcionado. Pero había un programa con muchos millones de seguidores, que sois vosotros, y es el poder de lo milenario. Y un poder que no es ninguna broma. Todos los que estáis ahí, no es ninguna broma ese poder. No es ninguna broma. Entonces, claro, hoy en día no puedes tapar a una voz. No puedes. Haríamos esto. Y luego contaremos. Nos fuimos. Sí. Y ahora contaremos lo que pasó. Pero, y surgió el estirpe de los libres, que le dio todo un tono mucho más épico, ¿no? Este programa, esto que hicimos. Pero Pablo, Iker, me pedías antes el vídeo de febrero. Creo que lo tenemos. ¿Ah, sí? Venga. Sí. Vamos a ello. Porque hay que verlo. Preguntas que yo desde aquí lanzas. Hago. Una. Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? Una pregunta. Dos, España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas? Me voy a ir a cosas más simples. Cualquier persona que coja el metro en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Utiliza la televisión pública para enseñar a la gente que se debe toser con el codo aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas? En Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado. ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Sigo más. Hace 3 o 4 días, periodistas, colegas, yo de verdad lo tengo que decir, se reían de quien fuese a comprar mascarillas. Bueno, mucho. Pero es que todo el mundo se ríe de la gente que alerta tempranamente de algo. No entiendo. Pero volvemos a ese punto. Estamos viendo a un policía en el Duomo con una mascarilla, con una metralleta y con un traje, y por otro lado alguien que nos está diciendo, no, tranquilos, esto es una gripe. Sabemos, la ciencia sabe que esto no es una gripe habitual, que es verdad que por un lado va el virus y por otro la enfermedad. Eso es lo que hay que contarle a la gente. No hace falta que ponga azúcar en el mensaje. Diga las cosas como son. Esto es una enfermedad que afecta a gente mayor, generalmente hombres, que tienen problemas preexistentes de salud. Cuéntelo y díganos qué medidas concretas. No salga a decir, no, bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo. Porque eso va a hacer que la gente se calme. Esto es como un examen. Cuando tú sabes el temario y estudias, sabes lo que te va a caer y tú llegas al examen tranquilo. Este es el momento de prepararse. Es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Este es el momento que tenemos para prepararnos. Sí, usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan quédese en casa 14 días.
para no contagiar a alguien. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, significa que tengo que tener papel higiénico, significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. El 80% de los ingredientes de la medicación del mundo vienen de China y vienen de India. Si se produce un corte en la fabricación, y yo lo estoy sufriendo en las fábricas con las que yo trabajo, los ingredientes para fabricar esos medicamentos no van a llegar. ¿Cuál es el plan B? Eso son medidas concretas, pero todo empieza por lávese usted las manos. Le vamos a enseñar, como se hacía en Barrio Sésamo, a cómo lavarse bien las manos. Enseña a la gente a toser. Bueno. Permitidme una cosa más. 20-02-2020. Tengo la piel de gallina, Iker. ¡Brutal! Tengo la piel de gallina viéndolo. Y además estaba viendo a mi queridísimo doctor Camacho, adorado doctor Camacho, que recuerdo que en aquel programa me dijo, creo que estás exagerando. Y luego, como él nos dijo, oye, es que lo clavasteis todo, ¿no? Y que luego lo importante que ha sido el doctor Camacho, pero esa cara que se le veía ahí en el vídeo, él dudaba. O sea, estaba diciendo, pero este tipo, ¿qué está diciendo? También porque no nos conocíamos tanto y porque decía este hombre que no es científico y que viene aquí contando, ¿no? Pero fue para que luego vengan con a todo lo pasado y que un reloj... Claro, fue jugarnos en prime time, Iker, porque la gente dice Pablo Fuente, no fue Pablo Fuente. O sea, éramos un equipo que estábamos en esa mesa y tú dándonos voz, jugándonos el prestigio, y porque tú sales ahí contando eso, es como salir a calzón quitado en una plaza de toros a Portagayola, no, me tengo que ir de España. Quedar como un idiota, ¿no? Pero yo tenía el convencimiento absolutamente pleno. O sea, Gaona, es que no tenía ninguna duda. Gaona en ese programa está en tu línea, Pedro Baños está en tu línea, Pertierra antes incluso está en tu línea, Enrique está en tu línea de lo que va a venir, Enrique de Vicente. Sí, pero claro, nadie tiene la argumentación. Ese es un momento, Pablo, que hasta el día que nos muramos, tío, ojalá pase mucho tiempo, hasta el día que vayamos a las estrellas, recordaremos como yo soy cada vez más consciente, la bisagra en nuestra vida, ¿no? Absolutamente. Este vídeo hace mucho daño todavía, y mucha gente que no quiere que se ponga. Hace mucho daño porque no es un reloj roto, no es un programa de fantasmas, no es todo lo que dijeron. A mí, por ejemplo, esa fase de la izquierda me venían con esa tontería y decía, es que no han visto el vídeo. Porque si han visto el vídeo, la argumentación sólida está ahí, con científicos delante. Pero llegó ese verano, llegaron las normativas, llegó un país que yo hace poco lo pensaba encerrado, y llegan esas amenazas que decíamos y esas tribulaciones. ¿Has tenido más tribulaciones? Es decir, me has contado el verano de 2020 que estás a punto de abandonar. Pero llega septiembre, bueno, llega la estirpe de los libres. Sí, Nosotros, Pablo, lo he contado alguna vez, pero hacia el 3 de marzo, o sea, una semana antes del 8 de marzo, 2 de marzo creo que es, el último programa, yo le digo a la cadena que no vuelvo, y le digo a la cadena que respeta mi decisión, que yo no pongo en peligro a mi equipo. Esto para los que vienen que nos hemos forrado y toda esta historia. Somos productores del programa y nos quedamos 6 meses sin facturar. 6 meses sin facturar para una productora que tiene ese programa en ese momento. Único. Yo sé perfectamente que es una ruina para todos, pero yo en mi equipo, que ha habido nacimientos, que ha habido niños nuevos, que ha habido tal, no meto a la gente, o sea, no paso, y vosotros me conocéis, yo moralmente no puedo estar, no había medidas de ningún tipo, ojo. Cuando Pablo hablaba de la mascarilla, es que los doctores en la tele decían que no hacía falta mascarillas y que eran egoístas. Es que ahora nos hemos olvidado. Pablo está hablando el 20 de febrero. Bien, abandonamos el programa y a mí no sé cómo se me ocurre decir, tenemos que seguir haciéndolo en YouTube. ¿Cómo fue aquello, Pablo? Pues lo recuerdo perfectamente porque dijiste, tenemos que organizar como una especie de canal para seguir contando todo y tener una programación, ¿no? Había tantas cosas que queríamos contar que yo recuerdo como todo el equipo te íbamos mandando, oye, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, y decías, oye, vamos a hacer especiales. Y recuerdo cómo organizábamos programas casi temáticos. Recuerdo cómo hicimos Por el Aire, no sé si te acuerdas. Perfecto. Pero cuando empezamos a contar el tema de los aerosoles, Iker, nadie hablaba de esto. O sea, hablamos de abril 2020. Totalmente. O sea, empezamos a traer todos los temas candentes de los que nadie hablaba con programas temáticos de 1 hora, de hora y pico, en el que
bueno, pues dábamos argumentaciones, hablábamos de estudios, o sea, nos metíamos a fondo en un tema que preocupaba a la población al máximo, ¿no? Descubrimos el laboratorio, ¿te acuerdas? Totalmente. Yo creo que fue bueno, pues por tu parte un momento clarividente, ¿no? De dar con la tecla de lo que era importante, no de lo que iba a tener audiencia o iba a funcionar, que eso no importaba, era que es importante para la gente en este momento. Estamos a calzón quitado, Pablo. a eso. Estamos a calzón quitado. Nosotros dejamos de facturar. Yo voy a contar, mi cuñado Félix y yo, o sea, teniendo que pedir créditos porque era la ruina absoluta, mientras los demás se continuaba. O sea, no hay ningún problema. Nosotros no nos fiábamos de las medidas, es nuestra opinión, como no nos fiamos de todo lo que decían los expertos antes. Es así. Y nosotros llamábamos, yo llamaba, así como Pablo mandaba mascarillas a China, no es que seamos el santo ojo, pero es que es lo que pasó y lo saben los protagonistas. Yo llamaba a todos los directivos de toda la gente diciéndoles lo que creía que pasaba y las medidas que tenían que tomar. Lo recuerdo. En la estirpe de los libres nadie cobró. La estirpe de los libres la hacíamos gratuitamente Cristian, Enrique, Gaona, tú, Javi Pérez Campos, todos los que hemos participado, Diego, Guille, nadie cobraba. Y fueron 3 meses de emisión que nunca ha habido una repercusión así. O sea, la historia es tan épica, la historia es tan de película, que es el problema, que nosotros somos un problema para alguna gente al principio y luego después. Tú vuelves, Pablo, con fuerza, en aquellas charlas, lo que fuera, tú te insuflas de una labor. Yo te digo que desde aquel momento, y hoy estoy viendo un montón de amigos, un montón, que es lo que he vivido, y sobre todo me lo decía Carmen todo este tiempo, que es agradecimiento por ese vídeo, Pablo. Mira, Iker, yo tengo guardado cada correo electrónico que he recibido, cada mensaje, tengo todo guardado. Estoy hablando de cientos de miles, o sea, la gente dirá que exagerado, ¿no? Cientos de miles de mensajes entre Twitter, correos electrónicos, de gente, y el 99,9% es gracias porque nos salvasteis. O sea, y tú piensas, nosotros solo compartimos honestamente la información que teníamos, pero eso ha ayudado efectivamente a la gente. Hay mucha gente que te dice, gracias a vosotros no me he contagiado, pude salvar a mis padres, otras historias más tristes, pero lo que yo me llevo después de todo este tiempo, y ojalá acabe esta pesadilla ya de una santa vez, porque estamos hasta el gorro de todo esto, es la labor, el impacto que ha tenido. Eso es que no se puede negar, o sea, no es falsa modestia. Hemos tenido un impacto tan brutal en las personas, porque así te lo transmiten que dices, oye, eso está ahí, ¿no? Esa labor que yo pienso que tenía que haber hecho gobiernos, asesores, que nadie hizo, y eso también hay que contarlo, esa gente que se ha ido de rositas, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron ellos? Con todos los medios que tenían, no hicieron absolutamente nada. Tuvimos que ser los piraos de los ovnis, así te lo digo, los que nos dejamos la vida en esto, porque las horas, la falta de sueño, como decías, no cobramos. O sea, es que la gente dice, os habéis forrado. Sí. Aquí nadie sacaba un duro de esto. Hemos tenido la oportunidad de hacernos... eso es lo maravilloso. Se nos ha ofrecido promocionar filtros EPA, se nos ha ofrecido mascarillas, promocionar, hablar de cosas. Me gustaría ver muchos, Pablo, muchos que tú sabes, en nuestro lugar, cuando de repente Carmen y Pablo, estamos contando cosas, cuando Carmen y Pablo surge esto, Horizonte, que primero se llama Informe COVID, y surge, y lo voy a contar porque nosotros decidimos, cambian las normativas, cambia la seguridad, no hay, perdonadme, productora, creo yo, en el mundo, no sé si en el mundo, en España, desde luego, que tenga las medidas que nosotros ponemos con nuestra gente, porque si no sería inconexo, ¿no? A mí me llaman, voy a decir 2 personas muy importantes de este país para hablar en ese momento, máxima importancia, y yo no voy, entonces se quedan muy sorprendidos, pero ¿cómo usted no viene si lo estoy invitando a una comida oficial? Digo, porque yo soy coherente con lo que estoy contando. Y dice, pues sí. Es decir, estábamos en un mundo, esta es nuestra historia, amigos, quien quiera que la crea y quien no quiera que la crea. Ahora, hay cosas que es difícil inventarse si no han pasado. Yo eso lo sé por la vida. Lo que tú has dicho de los locos de los ovnis, te voy a decir lo que pienso de corazón. No. Es que nosotros tratamos cualquier tema igual. La gente puede pensar lo que quiera. Sí. Nosotros, una historia de arqueología, una historia de ovnis, una historia de fantasmas, una historia de ciencia, lo que quieras, lo vamos a contar con la misma honestidad
que Pablo Fuente contó el COVID. Por eso pasó lo que pasó. Que sí, Precisamente porque el programa de misterios, que puedes creer más o menos, no inventa. Podrá equivocarse o no, podrá dar los datos y luego están más afinados o no, como cualquiera. Pero precisamente es curioso que en el programa de misterio pasara eso. ¿Por qué? Porque tocamos los temas como siempre les hemos tocado. A lo mejor el problema no lo tenemos nosotros, ¿eh? No, A lo no. mejor resulta que no hacemos caso de los códigos que otros toman, ¿no? Y no sé si me dejas, porque como estamos contando todo a calzón quitado, como tú decías, no sé si me dejas contar que nos han llamado también muchos políticos a posteriori y nosotros hemos acudido a todas las llamadas, a todas. Aquellos que nos han pedido opinión, y ha habido gente muy importante que nos ha pedido opinión, hemos acudido, sea de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, azul, rojo, verde. Yo he colaborado con ayuntamientos. Me he sentado en plenos de ayuntamientos sin cobrar nunca un duro, exponiendo la importancia que tenía la ventilación en los colegios antes de... Creamos aquel famoso Dropbox, Iker, en el que pusimos a disposición... O sea, eso tiene cientos de miles de descargas, documentos de cómo preparar las aulas, cómo fabricarse un filtro EPA. Que sigue sin hacer caso. De andar por casa. Bueno, nos llamaron ayuntamientos, fuimos, nos llamaron comunidades autónomas, fuimos. Jamás este equipo cobró un duro, nunca. Y miles de horas, porque yo lo hablaba el otro día, no son miles de horas. Pero espera, déjame contar una cosa que tú has adelantado. Y gracias a todo lo que estáis hablando, participando, haciéndoos miembros del canal, muchísimas gracias. Bueno, mira, a ver si tenemos que decirle a Pablo Fuente que también nos haga. Bueno, ya veremos. Mirad, esto es importante. Hay un momento dado cuando todo se... Bueno, a mí me llama alguien muy... Es que no sé si puedo más... Bueno, muy máxima importancia y me dice, oye, Iker, no nos conocemos. ¿Me quieres decir por qué en tu programa se están dando datos que pasan 2 semanas después? Yo no miento, ¿eh? Esa es la conversación. Y yo digo, el problema será de los demás, no nosotros, no tenemos ninguna varita mágica. Lo que pasa es que ¿a dónde están mirando los otros? Bueno, eso ocurrió y estamos a calzón quitado. Este programa se puede llamar a calzón quitado también. Voy a decir otra cosa. Hay un momento, y luego Carmen me echará la bronca, porque, pero hombre, Iker, ¿cómo? Hay un momento dado, y él lo vivió, donde cuando se relaja esto un poco, después del verano, pero ya tenemos mascarillas, se habla de la vacuna, es que son fases muy diferentes. En esta historia hay fases muy diferentes. Sí, sí, totalmente. Empiezan a llegarnos ofertas a este equipo de hablar o promocionar en redes, donde sea. Estaba La Estirpe a tope. La Estirpe tiene programas con millones de descargas. Salía en toda la prensa. Nunca hemos tenido este impacto. Toda la prensa ha hablado de La Estirpe. Un programa hecho en casa, clandestino, sin cobrar nada. Bien. ¿Sabéis? Es que esto hay que decirlo. Yo no lo he contado nunca. Carmen tampoco. Es la noche para hacerlo. ¿Sabéis cuántas marcas nos han pedido que nosotros salgamos diciendo algo de eso? ¿Sabéis cuánto tarugo y cuánta gente que sé perfectamente quiénes son y que van de... si les ponen esos números delante? Jamás. Jamás hemos puesto nuestra... En un tema de salud, ¿cómo es eso? ¿Cómo nosotros vamos a decir? Lo que sí hemos hecho es comprar nosotros con nuestro dinero con filtros EPA para colegios y muchas cosas que la gente no sabe. Entonces, el asunto es que de repente me doy cuenta, Pablo, para mi sorpresa, y Carmen sabe de qué hablo, de que hay periodistas y gente en los medios que representado a estas marcas. Oye, que es lícito, ¿eh? Que no es nada ilícito. Sí, pero dije, joder, los que se reían... acusaba de forrarnos eran nosotros. Pero los que se reían del virus, sí, a los 3 meses estaban arreglando cosas con marcas para que salieran las... Oye, ¿te quedas? Y ninguno de este equipo ha tenido ningún acuerdo. Y además no porque yo lo haya ordenado, ni mucho menos, ¿eh? Jamás, este equipo nunca. Es libre de actuar como quiere. Pero había una coherencia. Esto es bueno que la gente lo sepa. Bueno, como estamos contando todo así, no voy a contar la marca que es, pero a mí me contacta una marca y yo tengo una conversación con ellos por vídeo en el que me decían, oye, vamos a lanzar un producto y va a haber una charla muy importante con directivos de todas las compañías porque queremos que las compañías luego lo compren y tal. Y entonces queremos que tú seas la persona que vaya a... Y te vamos a poner, me pusieron una cifra absolutamente, bueno, pues que cualquier otro hubiera dicho sin pensar, ¿no? Yo dije, mira, lo primero, si lo hago no cobraría nunca. Y 2,
que primero quiero saber de lo que estamos hablando. Durante 1 hora estuve escuchando todos los argumentos técnicos y no sé qué, para al final decirles, oye, esto no vale. Esto no vale. Y ellos me dijeron, bueno, no, ya sabemos que no vale, pero valdrá dentro de 1 año. Y dije, bueno, pues, o sea, la honestidad, yo creo que ha sido, nos podemos haber equivocado. Yo el primero he metido la pata muchas veces, porque luego la gente te dice, el profeta, tú acertaste todo. Yo me he equivocado en 1000 cosas, en 1000. Y ahora veo vídeos míos haciendo alguna cosa, saliendo a correr con mascarilla en medio del monte y me río, pero también hay que ver las cosas en su contexto y entender, ¿no?, cuál era el contexto en aquel momento en el que se obligaba, y yo creo que era bueno también decirle a la gente, oye, es un esfuerzo que hay que hacer, pero nos hemos equivocado, pero siempre hemos sido honestos 100%. No hay una persona que pueda decir, oye, tú sacaste esto. Jamás, nadie, nunca. Mira, incluso, por ejemplo, a Carmen le mandaban un montón de cosas que ella, por ejemplo, en el videoblog comentaba o decía, o salían tú y Carmen hablando. Jamás se cobró un duro, ni por esas mascarillas, ni filtro SEPA, ni absolutamente nada. Jamás. Es más, la mayoría de las veces incluso los llevamos como resumen. Hay un momento en este contraste inicial donde uno veía la tele y veía a doctores, me vais a permitir, que siguen dando la barrila. ¿Pero esto qué es, oiga? ¿Este país qué es? Un país donde tú recomiendas lo contrario a lo que hay que hacer, ya ha habido miles de muertos y da igual y te siguen llamando. Ya, pero es que era todo gratis, sí que. Y sigue siendo. ¿Esto qué es? Pero hoy le siguen llamando a los doctores profesores que decían que, señora, míreme la cara, no hace falta mascarilla. ¿Pero esto qué es? Esto es el asombro que a mí me produce. Al mismo tiempo que esa gente decía eso, señora, no hace falta mascarilla, algunos doctos es más fácil que te atropelle un coche que no ves con la mascarilla, otros riéndose de la gente que qué pánico, solo hay pánico, la mascarilla, chico, no. O sea, todo esta idiocia acumulada, porque mi sospecha es, no quiero pensar que sabían la verdad, claro. No quiero pensar que sabían la verdad. Yo no tengo duda, Iker. ¿Tienes duda de que sí o que no? Que no tengo duda de que lo sabían. De que lo sabían. Pues eso es un melón tremendo, ¿no? Si lo sabían ya, nos tenemos que ir, me voy contigo. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando pasaba eso, que es lo que la gente quiere olvidar y a nadie le interesa la hemeroteca, pero es nuestra historia. La historia más increíble que hemos vivido en 30 años de profesión es esta, no quepa la menor duda. Pablo Fuente decía que, por favor, en la estirpe de los libres en YouTube, se pusieron una camiseta o una media o no sé qué, porque estaban convenciendo a la gente de que no llevaba mascarilla. Y Pablo decía, no solo hace falta mascarilla y con Carmen después, sino póngase lo que sea si no tiene otra cosa. Pero el mensaje oficial era que no hacía falta. Es que no había. Esto es lo más brutal que nos ha pasado en los últimos... Pero fíjate. Póngase un trapo. Lo recuerdo como si fuese hoy, Iker. Póngase un trapo, coja una camiseta de algodón. Enseñamos a hacer eso. Todo menos el mensaje oficial de no hacen falta. ¿Cómo que no hacen falta? Usted es un desgraciado. Porque usted está poniendo vidas en juego sabiendo, porque te lo vuelvo a repetir, tengo el convencimiento pleno, como el convencimiento que mostré en ese vídeo, tengo el convencimiento pleno de que ellos tenían la misma información que tenía yo, de que esto era un virus que se transmitía principalmente por el aire, que era un virus muy agresivo para población inmunológicamente virgen. Entonces, cientos de miles de muertos que se han ido, compatriotas que no están hoy aquí, padres, amigos, que se han marchado, les ha salido gratis. Ese es el problema. Aquí no hay responsabilidad alguna. Y ese es el problema. Como me asombra que no nos hayan quitado el medio, te lo digo sinceramente. En cierto momento hay gente que dice, hombre, estaréis conchados con el gobierno porque si no, os quitan del medio. Esto es un poco peliculero, os quitan del medio y hemos tomado nuestras medidas. Pero la verdad es que uno dice, con lo que has dicho y lo que significa eso, bueno, la gente ha creído que por el tema del misterio, pues no nos iban a hacer mucho caso. Lo que pasa es que el vídeo se distribuye en todo el mundo y da igual de que fuera el programa, salía un tío hablando. Pero es verdad. Yo no sé por qué he sido tan inconsciente, Pablo. También te lo digo, ¿eh? Si a lo mejor fuese un poco más consciente, te hubiera dicho, oye, Pablo, déjalo,
nosotros a lo nuestro. Como decía Félix, dice, a ti que tal vez se te cruzó para hacer la estirpe. Tú te esperas, ¿no? La gente que pensaba, me espero ahí, ya me pagarán lo que sea por este tiempo o no sé qué, y haremos otra cosa, no sé qué. Pero, ¿qué es eso de irte de la tele, no? Ponerte a hacer un programa en YouTube y seguir machacando con un tema a la contra. Pero esto, siendo tú presentador, porque en YouTube lo puedo hacer, pero siendo tú presentador en prime time de una cadena importante en España, ¿qué haces, tío? ¿Qué movimiento es este? Bueno, es toda una locura. Yo a veces lo he pensado contigo, y te lo digo hoy esta noche, he tenido a veces una sensación de que te estaba fastidiando la vida, ¿no? También te lo digo, ¿eh? O sea, tú lo sabes también, ¿no? Ha habido, fíjate cómo está. Me está preguntando un montón de gente en Marine RM, Mar Blue, Rubén Army, Arancha Díaz Padrón. Me están preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer? La gente que no piense. Bueno, ahora decimos qué podemos hacer. ¿Cómo ves el tema hoy? Y vamos a sortear enigmas sin resolver, inencontrable absolutamente. Y Pablo Fuente nos va a contar, como él sabe, en un informe Fuente especial, nosotros no dejamos de curar nunca, cómo ve el panorama Pablo Fuente a las 23:49, sin datos, por supuesto, porque lo de los datos es el cachondeo del siglo. La situación ahora mismo que puede interesar a nuestra gente y que te pueden preguntar. Pues fíjate, ayer leí al doctor Cedros de la OMS que decían, oye, la OMS ha perdido toda su credibilidad, ¿no? Pero el doctor Cedros decía, nos hemos empeñado en que Omicron era mucho más liviana y menos grave, y ojo con eso, ¿no? Es el mensaje que adopté hace semanas, no solamente yo, sino parte de este equipo. Recuerdo como muchos gurús de los datos y de los números, y no hablo de nuestro querido Nicolás que ha clavado todo, hablo de otros, que nos decían las hospitalizaciones, lo estamos viendo ahí, o sea, estamos viendo cifras récord. Ya, ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Ya se ha fastidiado el mantra? Bueno, pues ha pasado que lo que decíamos una vez más era, ojo, sí, parece que es menos grave, pero el número es tan brutal que al final te puede colapsar por otro lado, que es por el número tan grande de personas que hay, ¿no? No estamos ahí, pero hay muchos países como Francia que están batiendo cifras récord, Inglaterra. Hoy la NHS, ¿no?, inglesa, con un 10% de bajas, tienen problemas gravísimos en los hospitales, no tanto por el virus en sí mismo, sino por lo que ocasiona, ¿no?, de colapso, ¿no? Entonces, hay una cosa, Iker, que el doctor Camacho desde el primer día me dijo, y lo traigo a colación, es que hay un mundo fuera del COVID, de gente que quiere ir al hospital y no puede. Para mí eso es gravísimo. Cánceres que no se han visto, no se han hecho seguimientos porque la gente no ha acudido por miedo o por colapso, ¿no? Entonces creo que una vez más nos hemos vuelto a autoconvencer de que no pasaba nada y no sabemos, no tenemos ni puñetera idea de cuáles son los efectos a largo plazo. Yo soy el primero que esto quiero que se quede en una gripe y que se acabe mañana. No lo sabemos. Ojalá cualquier persona que nos diga que no va a aparecer la variante cual sea, la siguiente, y que sea mucho más puñetera, ojalá que no sea así. Hay muchos que vaticinan el fin, no lo sabemos. Yo sigo diciéndole a la gente, esto todavía tiene un poco de recorrido, hay que tener la suficiente cabeza como para seguir cuidándonos a nivel personal, porque nos han abandonado, lo sigo diciendo, nos han abandonado. Ahora se le manda a la gente al colegio, aquí no hay cuarentenas, aquí no se confinan clases. Preguntan muchos amigos, Lourdes Ganchillo, preguntaba y más gente coincidía con el colegio. Opinión. Bueno, me parece una absoluta imposición que llego a entender a nivel político, porque el rédito que un político puede sacar hoy en día, no evitando la vuelta al colegio, es mayor del que sería el retrasarlo de alguna forma, con lo cual lo entiendo a nivel político, pero me parece un fracaso a nivel de gestión, porque mandar a nuestros menores al colegio sin vacunas en muchos casos, con una crisis desbocada de Omicron como la que estamos viviendo, en la que vamos a producir contagios, y decir que no va a haber ni cuarentenas, oiga, usted está mandando a los niños a Vietnam. Así se lo digo. Es menos leve y todo, sí, lo que usted quiera. Luego ese virus lo van a trasladar a casa. Hoy sabemos que hay personas que se han contagiado 4 veces. Hoy un amigo me ha llamado. Es la tercera vez que se contagia. Tercera vez. También me ha llamado. Bueno, yo todo mi entorno está contagiado. O sea, el entorno, entonces, vecinos, amigos, familiares, los niños van a volver. No, por fortuna, pero muchos sí. Claro, la mayoría leves, hay que decirlo. Pero hay alguno que ha estado grave y alguno que estuvo grave y que ha vuelto a contagiarse.
Que sí, que Vacunado y todo, claro. al final todos queremos que esto se acabe y todo, pero vamos a seguir teniendo cabeza y vamos a seguir teniendo cuidado. Eso es lo que yo pido, nada más. Bien, cabeza, claro, es difícil, es ver, ¿no? Dice, los niños tienen que ir al cole. Estamos todos en la diatriba de dejo unos días, ver qué pasa. El tema de las vacunas, o sea, vamos a ver. Es verdad que entre los vacunados, yo puse un tuit hace muchos meses y como es lógico, como yo soy idiota y los demás, o muchos de los que yo me refiero, son muy sabios, me decían que no sabía matemáticas y que era bobo y tal. Y lo decía por algo. Sí, me acuerdo perfectamente. Voy a leer ese tuit ahora, pero la gente no lo va a hacer y los popes no lo van a hacer. Pero tenía que ver con si las nuevas cepas, con una gran facilidad, aunque no se contase, que era lo que quería decir, están saltando la vacuna. Bueno, ahora tenemos la realidad que tenemos. La gente se olvida y tú eres tonto y algunos se jactan. Bien, eso mismo me da igual. Pero la sensación es el autoconvencimiento, lo que tú has dicho. El autoconvencimiento que va pasando de fase en fase de creernos algo porque es muy importante. Y también es verdad, el mundo tiene que seguir, ¿de acuerdo? El mundo Totalmente. tiene que seguir. Y a mí me encantaría ir con mis amigos a jugar al fútbol. Yo seré libre, que me tienes que decir cuándo podemos ir o no. Es decir, claro que me gusta y no quiero estar, pero hay una realidad que es todos los expertos, permítanme que lo diga, cuando Pablo Fuente pedía una media en la cara, no para atracar un banco, sino una camiseta para protegerte, los expertos, que nos pueden decir ahora lo que quieran, yo no me creo a ninguno, a Pablo sí, no me creo a ninguno porque me han demostrado, excepto un puñado, ¿no? Me han demostrado lo que han dicho. No les ha cambiado la cara para decirnos con información como la que teníamos nosotros, queridos amigos, no hace falta mascarilla. Queridos amigos, esto es una simple gripe y no lo era. Por tanto, con esa experiencia personal, ¿cómo me voy a fiar yo de ahora de lo que me dicen? Es un problema porque no me fiaré nunca. Ojalá tengan razón, pero fiarme no me fiaré. Entonces, ante esta situación, ¿cómo nos seguimos protegiendo, Pablo? Si la vacuna se la salta como si fuera gaseosa. Yo sigo tomando mis medidas hasta el día de hoy. Nadie de mi familia se ha contagiado. Y somos muchos. Toco madera. Nadie se ha contagiado. Yo mi entorno, no por fortuna, familia sí, mi primo, mi tía también, bueno, gente, pero el entorno, Pablo, y mira que doy consejos, ¿eh? Y uno piensa que da igual también. No sé qué piensas tú, que parece que, o sea, que cualquier momento lo puedes coger, ¿no? También sí, es verdad totalmente, que el momento actual es diferente a otros, ¿no? Pero fíjate, yo creo que el gran fracaso es el que los niños no vuelvan al colegio. Solo quiero decirlo, eso es un gran fracaso. Si no volviesen, sería un gran fracaso. Pero el gran fracaso es el no haber tomado medidas. Oiga, invierta de una puñetera vez en ventilación, déjese de leches. Evite el falso dilema de la vida sigue. Sí, por supuesto la vida sigue, pero la vida sigue como en Japón, de que yo voy a entrar en la sala de cine y me dice, ventilación de la sala 3, 562 de CO2. ¿Por qué no se hace? Yo no lo sé. ¿En qué se confía ahora mismo? ¿En qué se confía ahora mismo? Se confía en la suerte. Se confía en la suerte. Se confía en que esto, y puede pasar, porque eso es... yo no tengo ni puñetera idea de nada, pero los virólogos que saben de verdad me dicen, Pablo, puede pasar que esto de repente se acabe. O puede pasar que esto de repente, como se replica y copia y pega y se producen errores, que de repente en una de esas pegas esto se vaya al carajo y se acabe. O puede pasar que esto sea muchísimo peor. Entonces, esa es la realidad, es biología evolutiva. Si tenemos suerte, pues nos irá bien. Pero, ¿qué quieres que te diga, Iker? Preguntaban aquí por familiares tuyos, tu hijo y demás en Holanda, que se había contagiado, que no sé por qué, lo preguntaban, Pablo. Mi hijo sí se contagió, de decirlo. Claro, vive allí, pero te digo, mi entorno de aquí. Claro, tú te refieres al entorno familiar que estáis aquí. Sí, pero él se contagió allí y no pasó nada, ¿no? Mi hijo vive en Holanda desde hace mucho tiempo, se contagió, ni me enteré, o sea, me enteré mucho después, pero quiero decir, mis padres, o sea, mi entorno de Madrid, mi mujer, mi otro hijo, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, nadie se ha contagiado, ¿no? Que no. Es que fíjate que mi hijo, yo me enteré después porque él ni se enteró. O sea, fue a hacerse un test que lo obligaban a no sé dónde, y dije, no, oye, tienes usted anticuerpos, ¿no? Yo le dije, eso es que has pasado el virus, ¿no? Pero estamos confiando en toda la suerte, Iker. ¿Y cómo es eso?
pues por la mediocridad endémica, que es la gran pandemia que nos asola en este país. No, tiene que ser otra cosa, Pablo. La mediocridad no obliga a no cuidarte o a tomar medidas. Aquí hay algo más que no logramos descifrar. Iker, se llama mediocridad. Y se llama falta de medios. Se llama el no tener un puñedero duro, estar arruinados, porque estamos arruinados. Yo soy economista y es un país que estamos arruinados, aunque me cueste decirlo, pero tenemos un nivel de deuda absolutamente inasumible y estamos arruinados para tomar medidas. Pero países más ricos y en mejor posición que nosotros tampoco las toman. ¿Por qué? Porque estamos gobernados de personas mediocres que son malos gestores. ¿Qué temen esas personas? Perder la silla. ¿Y así la ganan? Bueno, pues parece que les está yendo bien porque siguen ahí. Y les sale gratis. Es que yo mañana cometo un error grave y mi jefe se sienta conmigo y me dice, oye, tienes otra oportunidad. Pero esta ya la tienes marcada. Aquí se han muerto 100.000 tíos, 100.000 personas, 100.000 amigos, 100.000 padres, 100.000 madres. No ha pasado nada. Nada de nada. Es que no sabemos ni cuánta gente se ha muerto. Es que no tenemos datos a día de hoy de lo que ha pasado. Iker, me preguntabas, ¿cómo ves la situación? No lo sé. ¿Cuánta gente se murió ayer? No lo sé. Es que ayer pasaron 148 víctimas. Yo le decía a Nicolás, ¿pero esto de dónde es, tío? Bueno, pues porque eso es. Si ahora es X y antes es X más 1, cuando nos decían 40, ¿qué había? ¿140? O sea, sí, bueno, es que estamos viendo cómo se van metiendo, y esto lo hemos visto en algunas comunidades autónomas, ¿no? Cómo se van incorporando de funciones de hace meses, cómo se van incorporando a la serie para camuflarlo. Es que no encuentro otra explicación. Pero entonces en aquel momento era otra mentira. Sí, absolutamente. La situación que nos contaban cuando decían que no había muertos. Oiga, esto es muy leve y tal. Y yo pregunto, ¿pero quién se está muriendo? Como lo era el Llevamos 150 muertos al día en los últimos tal. ¿Quién se está muriendo? Como lo era, no hace falta la mascarilla. Eso era una mentira y ellos lo sabían. O sea, es que el experto número uno, el que manejaba la comunicación de este país, que luego se convirtió en un icono pop, nos decía que no hacía falta. Oiga, usted es el experto. Usted es el que... Y se le dedica a una calle, un no sé qué. Yo es que... Bueno, pues eso se llama mediocridad porque nosotros no le sacamos a gorrazos de aquí. Y a nosotros nos amenazan. Yo alucinaba, bueno, no sé. Es como... Pero te quiero decir... Aquí está pasando algo que no entiendo esta distopía. No sé. Por retomar lo práctico, Iker. Lo que hay que decirle a la gente es, oiga, protéjase usted lo mejor que pueda. Y yo, sinceramente, la vacunación de los niños, porque luego la gente me dice, no te mojas, yo no la veo. Hasta ahora. Ahora que vamos a mandar a nuestros niños al Vietcong y les vamos a mandar cuando el virus sigue ahí y ellos se van sin vacunar y se van con un nivel de exposición brutal por la circulación del virus que hay, yo ahora me pensaría muy seriamente en vacunar a mi hijo. Y hombre, pues casi prefiero que se vacune. Aunque luego hablas con los inmunólogos, tú lo sabes, es el contraste, ¿no? Hablas con África o con Corea Alfredo, y hay un contraste entre lo que se está diciendo en los medios, venga, los niños, los superhéroes, tal, no sé qué, y dicen, pero si se van a contagiar igual, entonces esperamos o no que sea para Omicron y las demás, o no, o aunque sea vacuna ya es importante para ellos, pero si no han dado síntomas, niños no han dado síntomas, entonces ¿para qué lo hacemos? O sea... Pero, ¿sabes lo que yo he hecho en falta? Que haya alguien aquí que nos cuente las cosas como son. Que nos diga, mire, esta es la estrategia que vamos a seguir. Como nadie lo sabe, porque no lo sé ni yo, ni lo sabe Alfredo, ni lo sabe el doctor Camacho, nadie sabe cuál es la pócima secreta para salir de esto bien. Es decir, creemos o vamos a probar esta estrategia. Esta estrategia tiene estos inconvenientes. Y esta estrategia puede significar que muera más gente mayor. Oiga, usted tiene que tener los bemoles para salir ahí y contarlo, pero eso no se nos cuenta. Lo que se está haciendo ahora este gobierno, no solamente este, sino muchos otros, es exposición. La exposición va a conllevar muertes. Eso es así, es una regla escrita. Y esa parte no se nos cuenta. Bueno, pues pero oiga, es como el asunto, ¿sabes? Es muy inteligente la gente cómo actúa. Y hay una cosa sorprendente, que es una parte, hablaban del doctor Malone, de informes, de cosas, es decir, mucha gente también no quiere creer que esto ocurre y es una parte que yo creo que no es pequeña. La gente quiere minimizarla, yo creo que no es pequeña. Y en Europa, fíjate cómo está la movida, con gente que pasaporte COVID, se niega, claro. Personalmente,
Si estamos viendo que el virus hace esto, ¿para qué si el pasaporte COVID? O sea, ¿cómo vas a hacer esa especie de división entre la gente con unos vacunados y contagian igual? Hablas con algunos expertos y te lo dicen, pero el mensaje sigue siendo válido. Entonces, no entiendes la absoluta diferencia entre lo que se cuenta y lo que dicen los expertos. Hay mucha distopía. Por ejemplo, el pasaporte COVID. A mí me preguntas ahora que Italia imponga vacunación obligatoria. Me parece que no tiene mucho sentido y el pasaporte COVID yo creo que en este momento carece absolutamente de sentido, así te lo digo, carece absolutamente de sentido. Todos los expertos que he consultado dicen lo mismo, que es ahora mismo. Y creo que es contraproducente además, o sea, creo que a la gente hay que contarle las cosas de diferente manera. Hay una cosa, que, ya que estamos a calzón quitado y quiero contarla, porque sabes que se nos ha acusado de provacunas, de todo, de nosotros, es que a la gente se le olvidan las cosas muy fácilmente. Nosotros dedicamos varios programas al punto de que muchos de los expertos que nosotros consultábamos y en los que confiamos llegaron, a mí me escribieron y me llegaron a decir, Pablo, te has obsesionado con este tema. Cuando hablamos de que había ciertas vacunas que presentaban problemas y que había que analizarlo. Es que eso lo contamos. Pero si contamos las muertes y las cosas. Hablamos de los trombos, sacamos cosas y te digo una cosa, seguimos encima, Iker, tú lo sabes. Es demasiado pronto y no podemos contarlo todavía, pero vamos a contar más cosas que vendrán. Y cuando haya cosas que contar y estén contrastadas y sean lo que creemos que es la verdad, lo contaremos. Claro, pero aquí es lo que tú dices, ¿no? A la gente le asustan, mandándole cosas por WhatsApp y demás. Mira, pero la gente todavía no sabe, es normal también, que es un informe revisado por pares. ¿Por qué es importante que esté en una publicación? Porque entonces yo analizo lo que me da la gana. Voy a analizar este cable, lo mando a un amiguete. La sensación es, hombre, hay unos protocolos. Tienen que ser varios científicos los que verifiquen una prueba de algo. Es que si no, estamos perdidos. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y precisamente ese tipo de noticias, así como nosotros hemos contado precisamente algunas vacunas, los problemas que daban, la gente no se acuerda. Sí, pero ¿quiénes contaban los casos concretos? ¿Quiénes dijimos que nos habían engañado diciendo que no era y sí que era? Claro, pero da igual. Aquí cada uno va... Yo creo que dedicamos 3 programas. ¿Sí? 3 programas de Horizonte. 3 de Horizonte en prime time contando eso. Que a mí me llegaron a escribir y me dijeron, Pablo, te has obsesionado con este tema. Y dije, no es que me haya obsesionado, es que mientras haya cosas que contar, las vamos a contar. Bueno, y no solo eso, Pablo, ¿y cuántos importantes virólogos y demás, cuando vieron que nosotros le pegábamos fuerte a las secuelas de algunas vacunas en concreto, no han venido más? ¿Es así? Sí. Porque se convierte en un programa donde... Mira, me pasó con él ha vuelto, y me parece, no le voy a mencionar por respeto, pero un gran inmunólogo, en un momento dado, en un Horizonte hace poco, me dice, hombre, Iker, lo que decía Gaona y Baños no puede ser. Y yo creo que lo decía con mucho criterio, porque él tiene su opinión, ¿no? Se dijeron cosas que no sé, joder, que no puede ser. Y yo le dije, mira, te lo voy a explicar esto en una pausa. Gaona y Baños y tal van a tener la misma libertad que tú. En esto consiste, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Pues tú vienes y lo rebates si quieres. Es verdad. ¿Qué ha pasado? Que en muchos medios no ha habido la libertad. Ahora, lo que no me pidan, porque yo he hecho la experiencia, lo que no me llamen es tonto, ¿no? Ya tuve la experiencia con los de la verdad y toda esta movida. Ya tuve la experiencia con el grave problema de que si tú has estado con los que han hecho cosas que no me las vistan de otra manera, porque entonces os veo el truco. Me estáis queriendo tratar como uno que no ha estudiado nada de esto. Me extraña mucho. Y más en profesionales, que serán todos los buenos profesionales que quieran. Hay toda una movida brutal. No me digan que invita a no sé quién y a no sé cuántos cuando he visto el nulo rigor, absolutamente nulo rigor. Es una decisión mía. No es que nadie me imponga, ya ven, quién llevo, quién no llevo. Pero aquí cualquiera no dice lo que quiere. En el ámbito científico de un virus hay una cosa que, ¿por qué es importante una cosa cuando es preprint y cuando es publicada? Es que hay unas normativas de que otros puedan replicar tu trabajo. Pero tú por WhatsApp mandas lo que sea. No, es que mira, he analizado esto y me sale... Oye, ya, pues bueno, cuando tú lo mandes en una revisión por pares, coño, seremos los primeros que digamos, tía, ¿qué pasa aquí? Pero yo entiendo que el gran público, ante una dimensión de una pandemia, le da igual y cree que todo es lo mismo. No, es que no te puedes poner ese nivel de, bueno, es que aquí en Cuenca o donde sea han sacado esto. Es que el método científico, en este caso del virus en concreto, sí es importante. En el tema de otros temas no es tan importante, pero en el tema del virus sí. Bueno, pues hay gente que no le entra en la cabeza y gente se asusta con, oye, ¿y esto tal?
Joder, pero si es que no dice el informe que dicen eso, lo que dice, por ejemplo, en algún caso, ¿no? Es difícil esto, ¿eh? Sí, Se ha es dado muy el caldo de difícil. cultivo para que sea muy difícil. Muy difícil. Y yo entiendo que haya mucha gente que dude también, ¿eh? Y que Hombre, lógico. lo he ido entendiendo con ¿Cómo el no va a tiempo. dudar la gente con lo que estamos viendo? Pero si los primeros que nos engañaron fueron los gobernantes, ¿pero cómo no va a dudar la gente? Y no es fácil, o sea, hay muchas cosas que están muy bien montadas como para que tú dudes y para que Claro. te generen dudas muy razonables y decir, ojo, es que esto, y hay gente también prestigiosa, ¿eh? Gente con Sí, muchos sí, años de claro. bagaje científico que está posicionada en un punto que dices, oye, es que este tampoco es un Mindundi y es alguien que está diciendo cosas que a priori son muy, bueno, alarmantes, ¿no? O sea A mí me que gustaría llevarles, y sí, algunos de ellos tengo que decirlo, algunos de los que hablamos de prestigio, ¿eh? Cuando han visto el plantel que había, no han querido venir, por ejemplo. que ¿Y yo qué le también voy no a me hacer? planteo el por qué. ¿Cómo? Que me planteo el por qué no han Ah, querido ir. no sé, pero también me ha pasado, ¿eh? Sí, sí, lo Es sé, lo sé. decir, es extraño, ¿no? La gente te pone O solo etiquetas. por mail, solo quiero hablar con vosotros por mail. ¿Por qué? Extraño, ¿no? Sí. O sea, eso es la Eh, historia también, ¿no? Y claro, nos ha Cristian puede pasado. contar. Sí, el pobre Cristian se ha comido. Este es otro que varias veces ha estado el pobre, pero qué gran trabajo. Oye, y recomendaciones de Pablo Fuente básicas ahora son las de siempre, no varían para nuestro No, público. no. Siga utilizando la mejor mascarilla que pueda encontrar, mantenga en este momento Las un quirúrgicas no contacto. valen, Pablo. No, ahora FFP2 en entornos cerrados, FFP2 bien ajustadas, que no nos cuenten historias. 2, mantener la menor cantidad de contactos con personas fuera de tu entorno casero, pues al mínimo, ¿no? Porque en este momento la incidencia está desbocada. Habrá gente que ya le dé igual, bueno, pues esa gente luego se va a contagiar seguro, ¿no? Es prácticamente imposible interactuar socialmente y no contagiarse. Es Claro. prácticamente imposible. Con lo cual, si Pero tu ¿cómo se objetivo es come esto, ese, Pablo, con las campanadas, por ejemplo? O con el concierto. Es que yo no lo entiendo. Te lo juro, debo ser tonto, ¿eh? No lo entiendo. bueno, No. porque ahí también hay gente que adopta un posicionamiento. Eso es como las marcas, ¿no? La que se posiciona como la marca más cool, pues hay comunidades autónomas o ciertos políticos que adoptan su posicionamiento y esa es su estrategia de marketing y es lo que venden y les funciona y tienen su público objetivo y la público que lo compra. Yo, personalmente, ver a 7.000 personas todas juntas en un momento de incidencia disparada, ¿qué quieres que te diga? Pues me resultaba muy difícil de entender. Pero, Mucha gente preguntando por Djokovic, Pablo. fíjate, yo no sé si Djokovic está vacunado o no, porque nadie lo sabe, ¿no? O sea, asumimos que no lo está. Hombre, no estará, sino qué problema tiene por, ¿no? Bueno, pero es que Digo a lo yo. mejor él tiene los santos bemoles de decir, yo no tengo por qué contarlo, como yo conozco a alguna persona que dice, yo no tengo por qué contar si me he vacunado o no, y no lo cuenta. Y yo sé si están vacunados o no, pero ellos no lo cuentan. Asumo que Djokovic no lo está. Asumo, como muchos otros. Pero acude a un país donde saben las normas son X y tú te la estás jugando, acude, sí, es verdad, con un permiso especial de la Federación de Tenis de ese país y luego el gobierno, que es supranacional, dice, oye, a nosotros la federación nos da un poquito igual, porque aquí los que mandamos somos nosotros. Y entonces le tienen retenido, no sé lo que va a pasar. Hasta ahora sus abogados han conseguido que la decisión se posponga hasta el lunes, él está encerrado en un hotel, veremos lo que pasa. Se ha convertido en estandarte, creo que se han mezclado temas del movimiento antivacunas que le han adoptado como el gran pope y también el nacionalismo serbio exacerbado y se están mezclando como siempre muchas cosas. Aquí cada uno tira hacia donde interesa, pero vamos a ver cómo acaba, ¿no? Yo creo que las normas son para todos y si tú acudes a un país donde es obligatoria la vacunación, oiga, pues no vaya a jugar. Hay Es gente así. con mucha alegría, Pablo, que dice, yo me he vacunado y no pasa nada, o sea, me he enfermado y no pasa nada y tal. Estoy viendo varios mensajes. Bien. Dos preguntas en una. ¿Tenemos noticias de menores ingresados? Yo pregunto todos los días y lo que me dicen en España es que no. Menores, niños pequeños. Pero tú no sé si tienes otras fuentes, Pablo. Y No, segundo, sí. que no pasa nada, que me he enfermado y que no pasa nada. ¿Sigue habiendo gente con long COVID? Porque yo conozco gente que decía que no pasaba nada, da negativo, tiene problemas de memoria
importantes. Se ha hablado de que el COVID, en un trabajo revisado por pares, estimula algunas zonas que tienen que ver con las mismas del Alzheimer. No sé qué será o qué no será, pero hay mucha gente con problemas de memoria, gente con insomnio crónico, gente con unos sudores de noche y luego dices, he perdido el olfato y el gusto. Y un experto en cerebro me decía, la gente se cree que perder el olfato y el gusto es una chorrada. Se cree que es algo de aquí. No, amigo. Es que te está afectando y ensombreciendo un área cerebral. Es que el olfato y el gusto no es la nariz y la boca. Es el cerebro. Mira, no entiendo. O sea, no. Compartí hace poco contigo, creo que un WhatsApp, no sé si lo recuerdas, que esto era como que te dieran un tambor con una pistola y que pusiesen una bala y que girasen, ¿no? Y decir, hay 9 de 10 que no te va a afectar, pero uno sí, y no sabes a quién ni por qué. Entonces, si a mí me pones a jugar al póker y me estoy jugando millones de euros y no los tengo, pues me asustaría, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Hablando con neurocientíficos del nivel de Sonia Villapol me sigue diciendo, Pablo, cada vez que pensamos que esto es nada, nos llevamos una sorpresa. Este virus nos ha estado 2 años breando y a los científicos poniéndonos en jaque y mostrándonos cosas. La gente dirá, ahora Pablo Fuente está asustando, ¿no? No, fíjate, yo le estoy contando que 9 de cada 10 personas que se han contagiado con Omicron, que yo conozca, lo han pasado leve. 9 de cada 10. Ahora conozco a gente que se ha reinfectado y está hoy, que he hablado con su marido, me dice, está hecha un cromo. Sí. Mira, hay un mensaje de un amigo mío, de uno de mis mejores amigos, Óscar Mambrillas. Dice, amigo, un líder forja líderes, gracias Pablo, a seguir volando alto. Bueno, este hombre, Óscar, sabe mucho de empresa, de jugársela, de ser emprendedor. Él está, no sé si puedo decirlo, pero vamos, con su entorno, pues por estas cosas, y es gente que se cuida. Pero alguien, pues todo el mundo, y por fortuna sé que lo van a pasar bien, leve. Pero claro, yo entiendo que la gente estaba pensando en mi amigo Óscar y vaya, escribes, que es alucinante. Vive muy cerca de mí y me dice, claro, yo estaba pensando, digo, claro, si oyen a Pablo, alguien que está pasando esto, coño, claro, te da un poco miedo, es normal, ¿no? Pero tú no yo quieres meter miedo de tus amigos ni a nadie quieres meter miedo. Para pero nada. Tendrán que tener la información, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es, no se puede vivir en pánico, pero se tienen que vivir con medidas. El otro día salimos a comer, mi mujer y yo, estábamos fuera, hacía frío, y cuando acabé de comer, se me acercó una pareja y me dijo, te hemos conocido con la mascarilla. Y entonces yo pensé, joder, porque mucha parte, y éramos mi mujer, mi hijo y yo, estuvimos parte de esa comida con la mascarilla puesta fuera. En un momento en el que, bueno, pues había gente alrededor, ¿sabes? O sea, decir, luego nos la quitamos. Creo que hay un punto intermedio entre esto da igual o el extremismo del miedo. O sea, creo que las cosas que tú puedes manejar y decir, en entornos complicados voy a mantener unas medidas que sé que pueden minimizar el riesgo. Que aún así me contagio. Oye, pues es que a lo mejor en vez de contagiarte con 100.000, te contagias con 50.000. Y eso es diferente. Yo voy a decir una cosa. Me decían, mira, ahí está el ganador. Iván Veiga, pues te llevas una cosa increíble, entre comillas, ¿no? Mítica de la tele. Yo voy a contar una cosa, Pablo. Claro, hay personas que es su coherencia y además no pasa nada. Yo sé, por ejemplo, con mis padres se han enfadado amigos suyos y tal, y dice, joder, con tu hijo tal, los tiene acojonado, no sé qué. Mira, mi padre, por ejemplo, tiene Evo. Entonces, ligero, pero tiene. Es un dilema también asustar a tu familia o no, ¿no? Pero lo que no me permitiría tampoco, no me gustaría es haber sido un irresponsable, joder. Es que es lo lógico. Entonces, yo he pasado Nochebuena y Nochevieja y es el cumple de mi hija Carmen y yo. Claro, alguien dirá, pero tú, digo, bueno, tío, o sea, lo que os puedo prometer es que no soy incoherente con lo que cuento, ¿eh? Y quiero volver al fútbol, quiero volver al Euskopadel, que estamos ahí solos, quiero hacer la vida, que mi hija no lleve mascarilla, quiero, ¿eh? O sea, no, daría un brazo ahora mismo por todo eso. Pero la coherencia de contar una cosa y hacer la otra, que es lo que yo he visto un montón de gente, pues claro, normal. Quiero deciros primero que estoy aquí en la biblioteca absolutamente feliz y absolutamente entusiasmado
a pesar de la circunstancia tan grave y tan difícil que estamos viviendo. Pero es momento de la información, momento de este pequeño micrófono, momento de un móvil y de una pila de libros. Ouroboros, ¿no? La vuelta al origen, la serpiente que se muerde la cola. Desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.